nuestra visión interna es como que se reduce, ¿no? Es una visión de túnel. Lo que ayuda es ser objetivos. Así que, querida gente, que estas preguntas nos permitan posicionarnos y ver realmente cuál es la magnitud de esa situación. 15 preguntas que nos permitirán posicionarnos y ver las situaciones reales que estamos atravesando, viviendo o experimentando. Hola querida gente, sabes, querramos o no, lo aceptemos o no, o le pongamos atención o no, la vida tiene sus matices y dentro de esos matices, sabes, es los problemas, las situaciones adversas. Ahora, lo cual creo que eso todos lo sabemos y creo que no es tanto el problema el hecho de que haya problemas, pero el problema entra en que muchas veces no sabemos cómo manejarlos y es ahí que se convierte en una mala experiencia. Personalmente, yo siempre digo que no existen las malas experiencias. Lo que existe son esa mala forma de manejar esas situaciones que se convierten recién o después en malas experiencias. Porque si supiéramos gestionar o manejar esas dificultades, esos conflictos, esos problemas, no se convertirían en malas experiencias, sino serían parte de nuestro repertorio, de nuestra vivencia, serían parte que ayuda a construir nuestra historia. Pero todo esto viene, pues el saber manejar una situación viene previa preparación, ¿no? Cuando la persona tiene un cierto sentido de preocupación, de prepararse, de desarrollarse a nivel personal, que muy pocas veces sucede, ¿no? Muchas veces vamos tras de otras cosas que creemos que está bien, que es necesario y esencial para nuestra vida. Y bueno, yo creo que nadie nos podría juzgar por ello, pero sí, de verdad que no deberíamos dejar o pasar por alto esa forma, ese tiempo de preparación a nivel personal. Para eso quiero compartirte 15 preguntas que nos permitirán, te permitirán a ti, y lo digo por experiencia, que nos permitirán ubicarnos y ver la realidad de las cosas, de las situaciones que estemos viviendo o que podemos estar atravesando o quizás más adelante podamos atravesar, ¿no? Porque como dije, la vida es muy dinámica, tiene sus matices, entonces no podemos pretender decir que la vida es lineal, no es lineal la vida, es como un electrocardiograma con sus subidas y sus bajadas, ¿no? Y muchas veces esas bajadas no sabemos gestionar o manejar y ahí es que se forma el problema o se forma en una mala experiencia. Pero sabes, antes de compartirte estas 15 preguntas, primero comentarte de un algoritmo que muchas veces no conocemos y otras que sí sabemos, pero no somos conscientes, porque no solamente se trata de saber algo, sino de ser conscientes de tal conocimiento y bajo esa conciencia automatizar ese conocimiento, ¿ya? Entonces, mira, todos tenemos un ambiente, todos tenemos un contexto donde nos desarrollamos, donde vivimos, otros sobreviven, pero todos tenemos ese contexto, ese ambiente. Ahora, ese ambiente, querramos o no, produce un abanico de pensamientos. Esos pensamientos dan paso a emociones y esas emociones dan lugar a conductas, a comportamientos, a formas de proceder y finalmente termina en resultados. Si te das cuenta, todo ese proceso, ese algoritmo, antes que sucede, antes de dar una respuesta, antes de accionar. Por eso que no podríamos decir que las acciones o la forma de actuar se da o se suscita sencillamente porque estoy actuando. No, sino viene o tiene o hay un antecedente, hay un estímulo que despierta esa forma de accionar, esa forma de comportarme. Entonces, ¿qué pasaría si es un ambiente conflictivo, desfavorable, comparativo o sencillamente me está sucediendo algo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sabes? Cuando se complica la situación es que la forma de pensar ante esa situación, bien lo dijo este filósofo Epícteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos de lo que nos sucede. Y yo lo creo
creo, porque la forma en que pensamos de lo que nos rodea, de lo que nos sucede, del mundo, de la vida, de nuestra propia persona, de todo, va a dar lugar, para bien o para mal, la forma como pensamos. ¿Sabes? Entonces, para eso necesitamos hacer el esfuerzo de cambiar esa forma de pensar ante lo que me está sucediendo, cambiar y que esos pensamientos nos permitan enfrentar de la mejor manera. Ahora, para eso entran pues las preguntas que nos permiten cambiar esos pensamientos. La primera pregunta sería, ante esta situación que me está sucediendo, que estoy viviendo, que estoy experimentando, sería la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué pruebas contradicen eso que estoy pensando sobre la situación que me está sucediendo, ¿no? Porque muy probable que sencillamente sea un pensamiento, más no necesariamente sea el hecho lo que me esté perturbando, sino sea una cantidad de pensamiento lo que me está llevando a desesperarme y a no ver una situación. Pregunta número 2. ¿Qué detalles de la situación no he tenido en cuenta? ¿Qué detalles de la situación no he tenido en cuenta? Es muy probable que esté viendo sencilla o esté seleccionando algunas cosas y no me estoy permitiendo ver todo, la situación completa. Pregunta número 3. ¿Por qué las cosas tienen que ser como yo quiero? Si es una pelea, una discusión en pareja, con algún familiar, un conflicto, ¿no? Preguntarse, ¿por qué las cosas tienen que ser como yo quiero? ¿Acaso yo estoy tratando de imponer mi creencia y a raíz de eso se está generando el conflicto? Pregunta número 4. ¿Por qué las cosas tendrían que ser de otra manera? ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que ser de otra manera? Pregunta número 5. ¿Dónde está la prueba que necesito esto o aquello o a tal persona, ¿no? Es lo típico que a veces en cuestiones de relaciones afectivas que nos sucede, ¿no? Cuando hay ese término de esa relación o de ese matrimonio, lo típico de pensar que es casi automático es, si no es con ella, no es con nadie. Si no es con ella, yo me muero. Entonces, preguntarse, ¿no? ¿Dónde está la prueba que necesito a esta persona para poder continuar, para poder vivir? O no solamente con esa persona, sino si es alguna otra cosa, ¿no? ¿Dónde está la evidencia? O sea, lo que tratamos con esto, querida gente, es ser más objetivos y no necesariamente emocionales, porque los problemas manejados bajo la emoción nos va a llevar al descontrol, pero los problemas manejados de manera objetiva, más racional, es muy probable que encontremos soluciones, ¿ya? Otra, si otras personas en esa situación son felices, porque déjame decirte, las cosas que a veces nos suceden a uno, otras personas lo pasan no tan mal, hasta pueden ser felices. Entonces, si otras personas en esa misma situación que estoy viviendo son felices, ¿por qué yo no voy a poder serlo? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Qué es lo que impide? Otra pregunta, si lo estoy soportando o lo he soportado, tal situación, ¿por qué no voy a poder seguir soportando? Hay temporadas que necesariamente tenemos que soportarlo. Hay situaciones que necesariamente nos obligan a soportar, a mantener ese peso. Claro, no va a ser toda nuestra vida, pero sí. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si tú eres un hijo que depende, una hija que depende de los padres y la situación es adversa, no es favorable y constitucionalmente todavía no puedes salir, dime, ¿qué vas a hacer? Tienes que anteponerte a esa situación y soportar una temporada más quizás, ¿te das cuenta? Ahora, todas estas preguntas, ¿sabes? Lo que nos hacen es, como les dije, nos permiten tomar la situación de manera más objetiva, permitiéndonos ampliar la información que necesitamos para manejar de la mejor manera esta situación, ¿sí? Porque, como repito, los problemas manejados de manera emocional nos llevan al descontrol, pero los problemas, las situaciones, los conflictos manejados de manera más objetiva, más racional, es muy probable que encontremos una solución, una salida, ¿ya? Ahora, las siguientes preguntas, ¿sabes? Nos van a permitir buscar, dar nuevos significados. Ahí va. Si pudiera ver la situación desde afuera, ¿qué vería diferente? Te pongo este caso. ¿Quién ve más y hasta mejor el panorama en un campo de fútbol? ¿Los que están en la cancha o los que están en el estrado? Dime, ¿quién ve
más o hasta mejor el panorama, la situación, ¿no? Definitivamente el que está pues en el estrado, ¿no? Porque él está viendo, es una persona externa que a la cancha misma, ¿no? Y está viendo todo el panorama. Entonces, hacernos la siguiente pregunta: si pudiera ver la situación que estoy viviendo, que estoy atravesando desde afuera, ¿qué vería diferente? Y definitivamente que hay cosas diferentes que vamos a observar, viendo desde otra perspectiva. Pero para eso, repito una vez más, esto va a suceder si nos paramos en la línea de esa realidad, de esa situación, y comenzamos a hacer y tomamos ese esfuerzo de ver desde otra perspectiva, desde otro ángulo, más objetivo. Siguiente pregunta: ¿qué cosas positivas tendría esa situación que tengo miedo o que me está pasando? ¿Qué cosas positivas? ¿Habrá algo positivo en el caos? En una infidelidad, en una traición, en una pérdida, ¿habrá algo positivo? Yo creo que sí, pero todo depende cómo hemos ido preparándonos previo a esa situación. Siguiente: ¿cómo puedo describir los hechos con más matices, con menos generalidades? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque si mira, emocionalmente la tendencia es a generalizar, es de blanco o negro, no hay más. Y querida gente, tú y yo sabemos que la vida no es de blanco y negro, la vida es de matices, porque la vida es dinámica, no es lineal. Así es que, ¿cómo podríamos hacer para describir con matices esa situación que estoy viviendo, que estoy atravesando? Otra pregunta: ¿qué pensaría en esa situación una persona a la que admiro, ¿no? Tratar de ver desde la perspectiva de las personas que quizás yo aprecio o admiro, ¿no? ¿Cómo ellas o ellos lo observarían, esta situación que estoy tratando de sobresalir o que me estoy ahogando? Siguiente: ¿qué piensan las personas que se sienten bien en esta situación? Como dije, muchas veces las situaciones que nos pasan para otras personas son situaciones tan pequeñas, y no es porque ellos minimizan nuestras situaciones, no. Sencillamente porque quizás ellos o ellas han pasado situaciones con mayor magnitud, ¿no? Entonces, de hecho, que a nuestras situaciones que podemos estar pasando, pues ellos casi que no se van a desesperar, ¿no? Otra: si estoy en un conflicto, ¿cómo interpreta la otra persona esa situación? También esto nos llama a gestionar o a estimular nuestro pensamiento de perspectiva, ver desde la postura de la otra persona, si es que es un conflicto, ¿no? Y última pregunta: ¿estoy usando criterios propios de otras situaciones? ¿Soy objetivo realmente ante esta situación o sencillamente estoy moviéndome bajo sensaciones o bajo sentimientos, ¿no? El sentimentalismo en situaciones adversas, querida gente, no ayuda. Lo que ayuda es ser objetivos, ¿sí? Objetivos, porque la emoción nos va a llevar al descontrol. Así que, querida gente, que estas preguntas te permitan y nos permitan, ¿sí?, posicionarnos y ver realmente cuál es la situación y cuál es la magnitud de esa situación, porque la tendencia es, ante una situación cual sea, es entrar en el campo de la desesperación y no encontrar una solución. Nuestra visión interna es como que se reduce, ¿no? Y es una visión de túnel, que a veces vemos solamente una solución y no, hay muchas soluciones ante una situación, ¿sí? Espero que te sirva estas preguntas y nos vemos en el próximo video. Saludos psicológicos y abrazos también psicológicos.